Quería compartir un pasaje en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Estamos repasando este capítulo 11 de Hebreos, un capítulo conocido como el capítulo de la fe, y muestra diferentes personajes, y hoy es el turno de Noé. El autor está trayendo la memoria de los lectores, pero también nuestra, el ejemplo de estos personajes del Antiguo Testamento que perseveraron en su fe. Y la idea es animarnos a que permanezcamos firmes en la fe. Para luego va a concluir en el capítulo 12, después de dar todos estos ejemplos, que podamos mantenernos en la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios está muy interesado en que nosotros empecemos la carrera por la fe y que nos mantengamos firmes y fortalecidos en la fe. Por eso el apóstol Pablo también en 1 Corintios 9:24 va a decir que corramos de tal forma que obtengamos el premio. ¿Y qué significa eso? Que debemos perseverar en la fe incluso en situaciones muy difíciles. Debemos correr de tal forma que también podamos dar gloria y honra a Dios con la fe. Y es la misma fe, es esa fe la que tenemos, la fe que avanza, no una fe de los que retroceden, sino que avanza en la carrera. Perdón por ser repetitivo, pero la misma fe que tuvieron estos personajes es la fe que tenemos nosotros. Por eso el ánimo es a permanecer y fortalecernos en la fe. Dios es el mismo Dios que tiene todo el poder y es el mismo Dios que está interesado en obrar en nuestra vida como quería hacerlo en la vida de ellos. Podemos decir que la fe impacta nuestra adoración, como fue el caso de Abel, que podemos decir que la fe también impacta nuestra comunión con Dios, como fue el caso de Enoc. Pero hoy vamos a ver con Noé, vamos a ver cómo la fe impacta nuestra obediencia a Dios. Leemos Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La primera expresión que me llama la atención es que fue advertido. Todos conocemos la historia de Noé, e incluso es muy conocida en el mundo secular, y la encontramos en Génesis capítulo 6, del capítulo 6 al capítulo 10. En ese entonces Dios mira toda la humanidad y ve el corazón del hombre y es de continuo al mal, entonces Dios decide emitir un juicio, decide destruir al hombre. Pero dice el versículo 8 de este capítulo 6 de Génesis, dice, pero Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. Noé hacía la diferencia en su generación. Él no se olvidó de Dios, él no buscó su desarrollo personal, sino que él buscó agradar a Dios. Se dice de Noé, el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis, seguimos, que era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Lo mismo que se nos dijo de Enoc. Ambos caminaron con Dios. Noé tuvo la oportunidad de poder tener esa relación íntima con Dios y caminar con Él. Y en esa relación Dios un día le revela su plan. Le advierte de que iba a destruir al mundo. Dice el versículo 13 de Génesis 6:13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ella. El versículo 14 dice, hazte un arca de madera. Y el versículo 15 dice, y de esta manera la harás. Dios lo advierte. Y vemos muchos ejemplos a través de la Biblia como Dios, antes de emitir un juicio, primero emite una advertencia. Vemos cómo Dios advierte a Adán y Eva de que no coman el fruto porque de cierto morirán. Y entonces ellos desobedecieron a Dios y Dios ejecutó su juicio. Pero también tenemos casos en los que pasó todo lo contrario. Nínive fue advertida por la predicación de Jonás. Una nación totalmente corrompida y malvada fue advertida por la predicación de Jonás y dice que ellos se arrepintieron. Entonces Dios detuvo su juicio. Dios hoy sigue advirtiendo también acerca de juicios venideros. Dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre y la mujer vivan y después mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todo hombre y toda mujer se va a presentar en un juicio delante de Dios.
Por eso Dios advierte, pero también da la oportunidad de ser salvos. Por eso hoy Él ordena que se arrepientan. Esa es la orden de Dios, que se arrepientan de sus pecados y encuentren la salvación en Cristo. Dios advierte, pero también da la oportunidad de arrepentimiento, como pasó también en la época de Noé. En Hebreos 11:7 también dice de Noé que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. No había llovido sobre la tierra, no era necesario porque había un vapor y un rocío que regaba toda la tierra. Entonces cuando Dios le dice a Noé que iba a destruir la tierra por una inundación, era algo que nunca había ocurrido y donde no entraba la lógica del hombre. Entonces era algo difícil de creer. Pero Noé le creyó a Dios. Ahí actuó la fe de Noé, haciendo algo real de algo que no había ocurrido nunca. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé le creyó a Dios. Y esa fe lo llevó a obedecer a Dios. ¿Cómo? Preparando el arca con temor. Y el temor es una actitud espiritual. El temor a Dios a él lo ayudó a poder fortalecerse y triunfar contra las burlas, o triunfar también contra la soledad, porque él estaba solo contra una generación que se olvidaba de Dios y que se alejaba cada vez más de Dios. Entonces él fue advertido. Se calcula que estuvo predicando alrededor de 120 años, porque dice que él empezó a caminar con Dios y a los 500 años, cuando él cumplió 500 años, empezó a engendrar hijos e hijas, y el diluvio vino cuando él tenía 600. Así que pasaron muchos años entre ese caminar con Dios y el diluvio, y en ese tiempo Noé fue predicando acerca del juicio de Dios. Fue predicando sin duda de que la gente que se arrepienta para poder encontrar el perdón de Dios, pero nadie le creyó. Toda la vida de Noé, lo que era su forma de actuar, dice que era varón justo, su forma de hablar, su predicación, incluso su forma de actuar construyendo un arca inmensa, era una denuncia contra el mundo, un mundo que no quería creer, un mundo que quería alejarse de Dios, y un mundo que estaba muy lejos de los valores morales de Dios. Dice en 2 de Pedro 2:5, Pedro llama a Noé como pregonero de justicia. Noé, desde que caminó con Dios hasta el diluvio, tuvo un tiempo para ir predicando la justicia. Él con su vida podía predicar que las obras de los demás eran injustas. Él con su santidad podía marcar el pecado del resto. Pero él también con su vida podía mostrar de que era posible encontrar a Dios, incluso en una sociedad tan corrompida y malvada. Por eso Noé no es que era un hombre sin pecado. Noé había sido tan pecador al igual que los demás, pero él encontró la justicia por la fe, por creerle a Dios. La generación de ese entonces tuvo a Noé predicando, tenía la predicación de Noé para poder encontrar a Dios. Y si no tenían la predicación, tenían el arca que estaba construyendo. Y si no tenían el arca, tenían la vida intachable que este hombre buscó tener delante de Dios, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Nadie le creyó, salvo su familia, y calculo que en ellos también tuvo que trabajar y fortalecer la fe. Pero el resto dice que fue condenado. Él condenó al mundo por su fe. Dice, por último, dice que la fe de Noé, dice que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice que él no heredó la justicia por algo que él hizo o por haber construido el arca. Él heredó la justicia, fue contado como justo por la fe, por creerle a Dios. Pablo también dice de Abraham algo similar, dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es otro personaje que vamos a ver más adelante, pero es la misma conclusión. La fe es contada por justicia, lo hace justo, por más que sean pecadores, Dios los cuenta como justo por la fe que ellos han depositado en Dios. Por lo tanto,
vuelvo a decir por última vez, es la misma fe. Leamos un pasaje, Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos 4:20 dice, Pablo está hablando de Abraham, del caso de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo demás también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Acá encontramos que había alguien más que su fe les contada por justicia. ¿A quién? Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Esto es lo que les decía. Es la misma fe. No es que se trata de la fe de Abel o la fe de Enoc o la fe de Noé ni la de Abraham. Es la misma fe que ellos tuvieron, la misma que tenemos nosotros, la que nos justifica delante de Dios. Nosotros tomamos por fe, aceptamos ese regalo de Dios que es por gracia, como dice Pablo también. Es por fe para que sea por gracia. Y en este capítulo de Romanos 4 dice que la fe se fortaleció en el versículo 20, pero en el versículo 19 dice, no se debilitó la fe al considerar su cuerpo. Me estoy metiendo ya en el caso de Abraham, pero la fe se puede debilitar o la fe se puede fortalecer. Es como un músculo. Depende del ejercicio que le demos, es que lo vamos a tener firme o vamos a tener algo débil. La fe se tiene que fortalecer y se fortalece creyéndole a Dios, creyendo en lo que Él es y en lo que Él puede hacer. Por eso, para reflexionar, quería dejar unas preguntas. ¿Se evidencia tu fe? ¿Estás perseverando en tu fe? ¿Eres un hombre, una mujer o un joven de fe? La fidelidad de Dios debe ser practicada aunque nos encontremos solos contra el mundo, aunque nos encontremos solos en situaciones muy difíciles. Nuestra fe tiene que ser ejercitada y puesta en práctica. Hay un dicho, y con esto termino, que dice, uno con Dios es mayoría, y la opinión de Dios es la que importa. Que podamos meditar en estas palabras, en estos pasajes que hemos leído, y que seamos animados a perseverar y fortalecernos en la fe.